Bueno, buenos días con todas y todos. Creo que ya podemos dar inicio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diana Valdospinos y yo seré la moderadora de este espacio. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Producción y los gobiernos regionales de Tumbes de Piura en Perú y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, la Subsecretaría de Gestión Marino Costera, Conservación Internacional y WWF en Ecuador, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el financiamiento del GEF, implementan el proyecto Iniciativa Pesquerías Costeras América Latina. De parte de todas estas instituciones, queremos agradecer su interés en participar en este webinar introductorio al Índice de Salud del Océano. Estos espacios de intercambio de experiencias son muy importantes para conseguir los logros de este proyecto. Recientemente en Ecuador ha finalizado la estimación del Índice de Salud del Océano y es por ello que hemos considerado importante compartir esta experiencia, ya que será un gran aporte para los actores que están iniciando este mismo proceso en Perú. El día de hoy nos acompañan como panelistas el biólogo Mario Hurtado, de la empresa Biótica, el biólogo Javier Chalén, director del Programa Marino Costero de Conservación Internacional Ecuador, y el biólogo Luciano Ponce, director de Gestión y Coordinación de la Subsecretaría de Gestión Marino Costera del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Estas personas han liderado la estimación del índice de salud del océano en este país. Este webinar se dividirá en dos bloques. El primero, cada panelista tendrá 15 minutos para exponer su tema y una vez que haya finalizado las ponencias, se abrirá el segundo bloque de preguntas y respuestas. El momento que empecemos el bloque de preguntas y respuestas, les comentaré las instrucciones, pero les solicito que anoten sus inquietudes y preguntas de cada exposición para el siguiente bloque. Iniciemos entonces con las presentaciones. La primera presentación estará a cargo del biólogo Mario Hurtado, profesional con 4 décadas de experiencia en temas de gestión marino-costera, incluyendo el diseño de política pública y normativa para el desarrollo sostenible, planificación, manejo, investigación y conservación de la biodiversidad marina. En la actualidad se desempeña como director técnico de la empresa consultora Biótica, CIA Ltda, cuyas principales líneas de acción incluyen temas como política pública y normativa para el desarrollo sostenible, planificación espacial marina, planes de producción sostenible, evaluación y seguimiento socioambiental de proyectos de inversión, adaptación y mitigación al cambio climático y finanzas sostenibles. Doy paso a Mario para que inicie su presentación. ¿Me escuchas, Diana, por favor? ¿Me confirma? Sí, ahí estamos escuchándote, Mario. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Para empezar, quisiera iniciar diciendo que la definición del índice de salud del océano, ¿no? Para tener un poco el contexto general. Esto se trata de una herramienta técnica metodológica que permite evaluar íntegramente la salud del océano mediante la medición de parámetros que en este caso los podemos clasificar en 3 grupos grandes, como son físicos, biológicos, sociales y económicos. Esta evaluación está liderada por el Centro Nacional de Estudios Ecológicos de la Universidad de California de Santa Bárbara y Conservación Internacional, que lo ha difundido a través de 221 países ahora cuentan con la evaluación. Y en promedio global, como ustedes pueden ver en pantalla, es de 71 puntos para una evaluación de 10 metas que agrupan a estos parámetros que ustedes que ya les he mencionado previamente. Siguiente, por favor. Asimismo, tenemos una panorámica sobre la puntuación del índice en el Pacífico Oriental, donde podemos ver de puntuaciones altas
como en el caso de los Estados Unidos, en relación con el global que es 71, 70 puntos, y se encuentra en el puesto 90 entre 221 países. Ecuador en el puesto 99, mientras que Perú se encuentra en el puesto 179. Este es el ranking de los países, mientras que el puntaje del índice en relación con el promedio, que es 71, pues Estados Unidos, que es el que tiene el mayor puntaje, pues tiene 70 puntos, mientras que Ecuador tiene 69 y Perú tiene 60. Siguiente. Adicionalmente a estas evaluaciones globales que son realizadas periódicamente por la Universidad de Santa Bárbara y de Ponce, hay algunas evaluaciones que se llaman evaluaciones independientes, también conocidas como índice de salud del océano más. Estas evaluaciones son realizadas por cualquier grupo externo al equipo del índice de salud del océano, que de forma general se realizan en escalas espaciales subnacionales más pequeñas. Y aquí es donde nosotros hemos realizado ya algunas experiencias justamente con la aplicación de esta herramienta. Entonces, en el caso de Ecuador, el concepto general es para la aplicación del ITSO en Ecuador, lo que tenemos es 13 elementos o 3 componentes que consideramos dentro de este esquema. Primero tenemos la articulación política pública y normativa para que cuando vamos a definir los métodos, los objetivos, los métodos, etcétera, podamos estar articulados con los objetivos nacionales y locales. Luego tenemos otro componente muy importante, que es el proceso de planificación participativo. Y finalmente, el otro elemento, que es la aplicación metodológica del ITSO, que es una herramienta que se encuentra disponible en la plataforma del ITSO y que es de libre acceso. Entonces, este es solamente uno de los elementos, que es donde quiero llamar la atención, pues los otros 2 elementos son los que en realidad van a tener su complemento adecuado con la aplicación metodológica del ITSO. Siguiente. El primer elemento, entonces, tenemos la articulación con la política pública normativa. En el caso de Ecuador, la Constitución establece que se debe planificar el desarrollo nacional para erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para el buen vivir. Ese es un mandato constitucional en el cual se tiene que alinear toda la política pública. Y consecuentemente con eso, hay algunos otros elementos que deben considerarse, por supuesto, a nivel internacional, los ODS. Igualmente, a nivel nacional, tenemos el Plan Nacional para el Buen Vivir, que también debe estar articulado con los ODS. Y finalmente tenemos algunas otras herramientas ya más específicas, como por ejemplo el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, que esto es un instrumento normativo prácticamente de aplicación reciente, hace apenas un par de años, que se encuentra en vigencia.
hay otro instrumento que incluso precedió a este Código del Ambiente en cuanto a política oceánica y costera, que fue elaborado en su momento por la Secretaría Técnica del Mar, que era una instancia del instrumento del organismo de planificación del Estado. Y existe también un plan de ordenamiento del espacio marino costero. Todos estos elementos, además de ser, por supuesto, dentro del marco constitucional, es lo que hay que tomar en consideración, al menos en el caso de Ecuador y en los proyectos pilotos que hemos desarrollado. Ese es nuestro esquema de trabajo, de tener todos estos elementos alineados para que puedan encajar. Adicionalmente, hay normativa específica que tiene que ver con el espacio marino costero, que en este caso es manejo costero integrado, y obviamente mucha de esta política pública es a nivel nacional, pero lo importante es que el ITSO se enfoca en las instancias de decisión, y esas instancias de decisión, en este caso piloto que acabamos de desarrollar, son los gobiernos autónomos descentralizados, llámense en este caso a nivel de provincias o de cantones. Siguiente. El segundo elemento es el proceso de planificación participativo, que he tratado de resumirlo, bastante complicado en Ecuador. El aspecto institucional seguramente algo parecido será en Perú, por el enfoque sectorial que tienen, al menos en el caso existe, al menos en el caso de Ecuador. Entonces hay una variedad de actores, de instituciones que están relacionados con el manejo marino costero. Entonces, para empezar, lo que nosotros usualmente hacemos es identificar los actores claves públicos y privados y diferentes actores con los cuales, dependiendo del tema, se puede y se debe consensuar y consultar. En este caso tenemos científicos y académicos, y también los sectores productivos. Entonces tenemos tres estratos en los cuales actores claves públicos y privados integran, pues, o participan, tanto las entidades de gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados en los diferentes sectores, pesca, acuacultura, etcétera, transporte, etcétera. Y asimismo, hay varios momentos de participación. Esto se define una estrategia de participación a través del cual hay un marco. En una primera ronda se define un marco conceptual. Perdón, hice algo equivocado aquí. Bueno, hay un marco conceptual. Luego tenemos luego vamos a tener los científicos y los expertos, que son los que definen el marco conceptual, los objetivos, los aspectos técnicos, y finalmente vamos a tener los sectores productivos, tanto de la pesca, del turismo, del transporte, los diferentes aspectos que se puedan que se consideren dentro del proceso de planificación participativa. Siguiente. El índice de salud del océano se define en base o en función de unas 10 metas. En este caso, tenemos estas 5 metas. Podemos ampliar quisiera ampliar la pantalla. Si me ayudas, Diana, please. Diana, ¿me estás escuchando?
Sí, ahí está. Ok. Sí, entonces vamos a tener 10 metas en las cuales tenemos oportunidades de pesca artesanal. Cada una de estas metas se tienen que definir cuáles son los objetivos en los cuales se van a comparar. Ya en el caso de nuestros colegas de panel van a entrar a definir, a explicarles un poco más el detalle de cada uno de los objetivos de estas metas y cómo se consiguen los resultados. En mi caso, solamente les estaré haciendo una presentación general para comentarles que hay unas 10 metas: pesca artesanal, biodiversidad, protección costera, almacenamiento de carbono, aguas limpias. Son las cinco primeras metas, y después vamos a tener otras metas más adicionales, que en este caso nos referimos a provisión de alimentos con 2 submetas. La una submeta es pesquerías y maricultura. Asimismo tenemos los medios de subsistencias y economía costera, que tienen 2 submetas igualmente. La una subsistencias y la otra economía costera. La otra meta, que es productos naturales, el sentido del lugar o pertenencia, asimismo tienen 2 submetas. Y finalmente tenemos turismo y recreación. Estas 10 metas son las que están sujetas a evaluación. Para eso se tienen que definir cuáles son los objetivos, cuáles son las presiones, cuáles son las resiliencias, etcétera, que ya veremos un poco en detalle más adelante. Siguiente. Siguiente, Diana, please. Ok, entonces vamos a tener los componentes o las dimensiones que se definen así en la metodología del ITSO. En este caso, tendremos los diferentes elementos. Primero el estado actual, y después tendremos las presiones, las resiliencias y las tendencias. La tendencia es la variable que se va a definir en función de los elementos de estado, y lo que se va a confrontar estos valores es contra un punto de referencia. Y al final lo que se tiene es un valor de un 50% del estado actual y un 50% del futuro probable, que está definido en función de los otros 3 elementos. Siguiente. En función de esto, una vez definidos cuáles son los elementos, analizados cuáles es la situación en el terreno, lo que se entra es a definir cuál es el esquema conceptual en función de la consulta con los actores públicos, como previamente les había mencionado. Y aquí, en términos generales, para mencionarles que en función del análisis normativo, institucional que les presenté en una diapositiva previa, lo que el marco conceptual definido para este caso de estudio fue un esquema balanceado, es decir, tanto protección como uso sostenible de los recursos. Entonces, allí se definieron también, en consulta con los actores, cuáles serían las metas prioritarias a considerar, sin que esto signifique que no se analizan las 10 metas que son evaluadas. Lo que se definen son
En este caso de estudio, concretamente, definimos 5 metas que son prioritarias para el diseño conceptual y que no podían dejar de ser evaluadas en su totalidad. La razón es que en algunas metas en las cuales o no se tenga suficiente información o se decida no considerarlas por alguna razón, se puede tomar el valor que existe en la plataforma global del promedio nacional. Siguiente. Y eso para dar una ambientación general de lo que es el índice de salud del océano, más que en este caso es una evaluación independiente para enfocarnos en un sitio de estudio que en este caso nos referimos a 2 provincias centrales de la costa de Ecuador, que son Manabí y Santa Elena. Es lo que les puedo comentar para darles una panorámica y a las órdenes pues, con cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Mario. La siguiente presentación está a cargo del biólogo Javier Chalén, quien cuenta con más de 32 años de experiencia dedicada a la gestión de recursos marinos y costeros, 18 de ellos como investigador pesquero y subdirector científico del Instituto Nacional de Pesca. 14 años adicionales orientados a desarrollar e implementar acciones estratégicas para promover la conservación de la biodiversidad marina y costera a través de su contribución profesional en WWF Galápagos desde el 2007 y a Conservación Internacional Ecuador desde el 2008 hasta la fecha. Gracias, Javier. Adelante, Diana. Buenos días con todos, colegas. Mi parte está vinculada a los resultados principales de la estimación del Índice de Salud de los Océanos para las provincias de Manabí y Santa Elena, tal como lo mencionó Mario. En el estudio consideramos estas 2 provincias, pues como antecedentes teníamos ya un ejercicio previamente realizado de estimación del Índice de Salud de los Océanos al Golfo de Guayaquil, que consideraba parte de la provincia de Santa Elena, la parte sur, desde la puntilla hacia abajo, hasta el frontera sur con el Perú, ¿no? Como teníamos ya ese espacio completo en una estimación previa que se hizo, consideramos pertinente poner a consideración del proyecto de iniciativa de pesquerías costeras la estimación del índice de salud de los océanos para estas dos provincias. Siguiente, por favor, ya. Como ya vimos la metodología, básicamente esta metodología nos permitió tener los resultados que ustedes pueden ver a continuación. Estos fueron los resultados finales del ejercicio que se hizo de estimación del índice de salud de los océanos para las 2 provincias, siendo el resultado final para la provincia de Manabí un valor de 63, mientras que para Santa Elena el valor final obtenido fue de 65 y con un promedio para las 2 provincias de 64. ¿No? Cabe resaltar, como ya lo mencionó Mario, que el índice de salud de los océanos tiene una escala del 0 al 100 y mientras más se aproxima al 100 es una mejor calificación y mientras más se aleja del 100 es una peor calificación. En este caso tenemos una calificación que bordea lo regular. Siguiente, por favor. Hacemos nada más un repaso de los principales resultados por metas, ¿no? Así tenemos que en la meta de biodiversidad se obtiene una puntuación alta de 71,01 puntos, que estaban en la figura que ustedes vieron hace un momento. La submeta especies alcanza una muy alta puntuación de 96,1, lo que refleja la riqueza de la biota marina y el estado de conservación, aunque se ve disminuida por el porcentaje obtenido por la submeta hábitats,
que fue de 45,93, que refleja a su vez la afectación histórica a los ecosistemas de la costa y el ecosistema marino de Ecuador, principalmente representado por manglares, corales y fondos blandos que han sido muy afectados en nuestro país, y presiones que aún subsisten, aunque estrictas medidas de protección han sido incorporadas en la política pública ecuatoriana, como el actual Código Orgánico para el Ambiente, recientemente aprobado por el país el año pasado. Siguiente, por favor. También tenemos la meta Aguas Limpias. En esta meta se obtuvo una puntuación media de 45,92 puntos para ambas provincias, en la figura que ustedes vieron hace un momento, y que evidencia la situación desmejorada de contaminación a la que está sujeta el área de estudio de ambas provincias, ¿no? Ambas provincias tuvieron un puntaje muy similar, lo que determina que hay una mala administración sobre todo de aguas residuales industriales y domésticas que se descargan a la costa de estas dos provincias y que afectan significativamente la salud del ecosistema. En la siguiente diapositiva, sobre la meta de subsistencias y economía, esta meta alcanzó un puntaje promedio muy alto para el área de estudio, tomando en consideración que esta puntuación es la promedial entre las dos provincias de 98,47, presentando Santa Elena una mayor puntuación, 99,75, que Manabí, que tuvo una puntuación de 97,14. Esta meta de subsistencias y economías principalmente estuvo relacionada a las actividades económicas vinculadas a pesca y turismo que tienen ambas provincias y que sobre todo en el tema turístico tienen una muy buena participación en cuanto a economías y sistemas de vida, y la pesca siendo también un motor importante de la economía de ambas provincias. En la siguiente meta, de la submeta economía, el puntaje de la submeta economía, que valora los ingresos de los principales sectores económicos del área de estudio, principalmente pesca, turismo y transporte, y nos ha demostrado en el estudio que Santa Elena obtuvo la máxima puntuación de 100, ¿no? En comparación a Manabí, que obtuvo 89,78 puntos sobre el 100, determinando que el crecimiento de todos los sectores productivos analizados está en auge o estuvo en auge hasta el problema que vivimos globalmente por el COVID, situación que contrasta básicamente con el menor crecimiento que representa o que tuvo puntuación en Manabí, y que básicamente estuvo condicionada a la afectación de Manabí, de la provincia de Manabí, por el terremoto que sufrimos en el año 2016 y que tuvo a Manabí como epicentro del terremoto. En la meta oportunidades de pesca artesanal, los resultados de la evaluación de la meta oportunidades de pesca artesanal registran un puntaje promedio de 57,02 para el área de estudio, para ambas provincias, ¿no? Y en este sentido, ambas provincias se presentan con bajas presiones y altas resiliencias, sin diferencias significativas entre provincias. Sin embargo, vemos que las oportunidades de pesca artesanal tiene un valor promedio de regular diríamos a bajo, ¿no? Debido a las pocas oportunidades que ya representa la pesca artesanal, tanto como el ingreso de nuevos pescadores al sector pesquero artesanal, como a las presiones que ha recibido los recursos que están vinculados al sector pesquero artesanal. La siguiente, por favor. En la meta de turismo y recreación, esta meta
registra un puntaje muy alto, de 81,19 como promedio para el área de estudio, siendo notoria la superioridad de Santa Elena con un puntaje de 96,81 respecto a Manabí con 65,58. La meta turismo y recreación en estas provincias tienen esta puntuación de alta para Santa Elena, ¿no? Porque Santa Elena históricamente y ahora con mucha más evidencia en los últimos años, ha desarrollado un turismo de playa y sol muy alta con visitas a estas playas que son el centro del turismo nacional, pero también altamente visitadas por turismo internacional y también están vinculadas a la alta visita que tienen las áreas marinas protegidas del área de la provincia, principalmente en la provincia de Santa Elena, la Reserva Marina Puntilla de Santa Elena. Sin embargo, Manabí ha tenido un bajo puntaje, no un promedio regular puntaje, con 65,58, pues la oferta turística todavía no se ha desarrollado plenamente y Manabí todavía tiene un turismo incipiente en comparación a la provincia de Santa Elena. Esto es un resumen de las principales metas analizadas en el ejercicio del Índice de Salud de los Océanos. Y como próximos pasos hemos creído conveniente mencionar que se necesita generar el empoderamiento de los resultados en las instituciones que tienen competencia en la administración de los espacios marinos y costeros, con énfasis en los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias de Manabí y Santa Elena, pues para ellos se les hizo principalmente estos estudios. Hacia ellos fue dirigido el esfuerzo de comunicación de los resultados. Y por supuesto, vemos importante que estos administradores que tienen competencias sobre los espacios costeros, principalmente en el Ecuador continental, por disposición de la ley y el marco jurídico, pueden hacer una mejor gestión para el desarrollo armónico y sostenible de las actividades productivas con énfasis en pesca, turismo, recreación y desarrollo portuario. También creemos importante promover un espacio de diálogo con Planifica Ecuador, que para Ecuador es nuestra institución de planificación a nivel de gobierno, para que la Institución Nacional de Planificación adopte la metodología y la continuidad de los estudios realizados a través de la herramienta del Índice de Salud de los Océanos. También consideramos importante generar un siguiente espacio de difusión de los resultados con involucramiento de medios de comunicación, tal como lo hicimos ya en un primer ejercicio donde hubo mucha comunicación mediática y salimos como Índice de Salud de los Océanos a través del esfuerzo que llevamos a cabo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Conservación Internacional, Biótica, los gobiernos de ambos países, de Perú y Ecuador, como puntos focales de la gestión de estos proyectos. WWF como agencia hermana de la ejecución de algunos de las actividades del componente 1 de este proyecto de iniciativa de pesquerías costeras. Y PNUD y el Fondo Mundial Ambiental como el fondo que está financiando este proyecto del Índice de Salud de los Océanos, para visibilizar nuestro trabajo y el aporte que hacemos desde nuestra plataforma de trabajo hacia mejorar el índice de salud de los océanos, hacia que los gobiernos y las instituciones adopten esta herramienta y puedan tener esta herramienta como un modelo de gestión, de su mejor gestión para mejorar la salud marina y costera de las áreas que tienen competencia. También creemos importante imprimir y colgar en las páginas web institucionales, públicas y privadas, los resultados finales del Índice de Salud de los Océanos para Manabí y Santa Elena y dar continuidad a que tengamos un mayor público involucrado en esta herramienta que para nosotros como proyecto y como instituciones que estamos vinculadas a este proyecto, los consideramos de alta relevancia para nuestros países y para nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. En este momento también tenía que conectarse el biólogo Luciano Ponce del Ministerio del Ambiente,
pero debido a una emergencia del contexto mismo, ha tenido que salir a hacer una, pero está intentando conectarse. Entonces quiero que sigamos el siguiente bloque para ver si es que en este momento tenemos preguntas para Mario y para Javier mientras Luciano se conecta. En este momento, a ver, en la parte inferior de la pantalla, cada participante tiene una opción de levantar la mano. Si es que quieren realizar alguna pregunta, solicito que alcen la mano y yo iré dando paso a sus intervenciones. El momento que vayan a intervenir, les abro su micrófono para que puedan intervenir, pero sí les solicito que sus intervenciones tengan un máximo de 2 minutos para poder permitir que los otros asistentes también participen. Este bloque es de suma importancia, ya que este es un espacio de intercambio de conocimientos en el que queremos que todos los participantes saquen el mayor provecho de esta experiencia que ha sido presentada y que puede ser replicada y mejorada en el ámbito peruano. Entonces, las personas que quieran hacer sus preguntas, vayan alzando la mano y yo voy dando paso a abro sus micrófonos. ¿Alguna pregunta? No veo sus manos. En la parte de abajo de su pantalla tienen una opción que dice levantar la mano. Gracias, Pati. Sí, buenos días con todos. Quisiera saber cuáles han sido las fuentes de información para obtener el estado de cada una de las metas y submetas y cuál ha sido la importancia en toda la metodología de los talleres participativos que se realizaron. Patricia, ¿puedes definir a quién diriges tu pregunta, por favor? A Mario Hurtado. Ahí, Mario. Ajá. Fuentes de información fue la primera pregunta. Las fuentes de información van a depender de los objetivos que se definan para cada meta. Pongamos un ejemplo. Aguas limpias. En el caso de aguas limpias se definen, hay varias capas de datos, se llama. Estas capas de datos están definidas por la metodología global y en ellas se encuentran fuentes terrestres de contaminación marina. Y va a depender del tipo de objetivo que se pueda medir. Por ejemplo, en el caso de contaminación doméstica por residuos domésticos, aguas de alcantarillado, hay información pública, accesible, que es como lo establece la metodología, que tengan al menos 5 años de datos secuenciales. Entonces, esa información está disponible o se la puede calcular dependiendo de cada capa de datos. Por ejemplo, en el caso de datos
de población servida con alcantarillado, están los datos censales. Por ejemplo, ese se pueden tomar los datos públicos, pero hay otros datos que se pueden calcular, como por ejemplo los plásticos marinos, que van a poder ser estimados a través de la población y de la gestión que se hagan dependiendo de cada sitio o del área que está siendo estudiada. Entonces, resumiendo, en función de tiempo, las fuentes de datos es información pública disponible al menos por 5 años para poder determinar el estado y en base a esos 5 años determinar la tendencia. Esa era la primera pregunta. La segunda me perdí, disculpa. ¿Cuál era la segunda pregunta? La segunda parte de la pregunta. Sí, la importancia de los talleres participativos en la aplicación de la metodología y qué información se ha recogido de los participantes. Correcto. Sí, en realidad todo el proceso es basado en la definición de los actores públicos y privados. No concebimos, al menos dentro de nuestro esquema, de nuestros procedimientos de trabajo, que este elemento no pueda ser consultado y consensuado con los participantes. Lo que hicimos a través de esto es diseñar herramientas participativas para definir de todos los objetivos, las presiones, las resiliencias. Lo que los consultores hicimos básicamente es compilar la información, diseñar la herramienta, ponerla a consideración de los participantes en los talleres y finalmente fueron los participantes los que definieron cuáles son los objetivos, cuáles son las prioridades, cuáles son las presiones, cuáles son las resiliencias, y lo que nosotros básicamente como consultores lo que hacemos es facilitar el proceso. Entonces, concretando, el proceso de participación pública es uno de los elementos más importantes, uno de los 3 elementos, porque sin los 3 elementos que les mostré en el papel, difícilmente se puede tener los resultados que obtuvimos, pero es básicamente esencial. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos también una pregunta de Pedro y después de María Esther. Primero Pedro, gracias. Ya le doy la palabra. Pedro se me fue. Entonces, María Esther, te doy paso para que puedas hacer tu pregunta. Muchas gracias. Buenos días a todo el equipo de trabajo. Sí, mi consulta va guiada sobre el marco normativo regulatorio que están manejando en Ecuador. ¿Ya se cuenta con alguna herramienta legal, un marco normativo que pueda, digamos, sustentar el proceso que se está llevando a cabo, o es un proceso nuevo que recién va a contar con un marco regulatorio? Muchas gracias. Sí puedo. Tal vez Mario dale y complemento. ¿Te parece? Está bien. Sí, ya Javier mencionó, y también lo hice en mi presentación. El marco normativo es aquel que está vigente para el país. Estamos hablando del desarrollo sostenible. Entonces, hay un marco integral que define, y hay un marco constitucional. El marco constitucional establece claramente cuáles son las prioridades y el enfoque y el modelo de desarrollo que el país debe llevar. Entonces, ninguno de los instrumentos de planificación que se desarrollen en el país como instrumentos de planificación puede salirse de ese marco. Ese es el paraguas, digamos, constitucional. Después
vamos a tener el Plan Nacional de Desarrollo, que está articulado con los ODS y obviamente con el marco constitucional. Pero el documento normativo específico que trata sobre el ambiente marino costero es un capítulo del Código Orgánico Ambiental, en donde se definen cada uno de los elementos y particularmente el enfoque en la regulación en cuanto al manejo costero integrado. Entonces, hay una normativa específica en el cual tanto el gobierno central como los gobiernos autónomos descentralizados tienen que considerar para propósito del ordenamiento del espacio marino costero. Esto, como dijo Javier, es un instrumento normativo nuevo. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de participar también en el diseño de este reglamento, contratados igualmente por CEI, y asimismo en un proceso participativo en el cual se definió, porque ni siquiera había antes de este marco normativo la definición de cuál era el espacio marino costero. Ese era el nivel hasta hace un par de años, en que habían unas discusiones interminables de quién era de cuál era el espacio marino costero y hasta dónde se definía como tal. También el tema de competencias institucionales, en el cual también habían indefiniciones y francamente aún subsisten en ciertos casos, pero al menos ya hay una dirección y una orientación. Entonces, sintetizando el tema, sí hay marcos normativos. Y los otros marcos normativos son los marcos normativos sectoriales, es decir, que eso es típico en nuestros países como transporte, como pesca, como acuacultura, como turismo. Esas son normativas sectoriales. Pero todas estas normativas sectoriales deben estar articuladas, o deberían. No todos lo están, eso es cierto. Entonces, deberían estar articulados tanto con la Constitución como con los ODS. Javier. Gracias, Mario. Sí, nada más complementar con alguna idea de la herramienta propiamente dicha. Mario ya ha mencionado todo el marco normativo actual que tiene Ecuador y que justifica el uso de estas herramientas y que promueve el uso de estas herramientas para mejorar la salud de los océanos y para tener un mejor manejo de los espacios marinos y costeros y su biodiversidad. El esfuerzo adicional que quisiéramos hacer es que instituciones como Planifica Ecuador, ¿no?, que es la institución de planificación a nivel de Estado, pueda adoptar oficialmente la herramienta para poder generar esfuerzos posteriores y poder llevar adelante esta estimación del índice de salud de los océanos teniendo un estándar de estimación, ¿no? Y eso es tal vez un siguiente paso que quisiéramos dar para poder también posicionar la herramienta como tal y poder tener un mismo criterio, sabiendo que es una herramienta robusta, que ya Mario nos ha explicado detalladamente, bueno, en su generalidad, pero con algunos detalles muy específicos de dónde viene la robustez de la herramienta y que usa datos confiables provenientes de fuentes oficiales, que tiene que tener al menos 5 años de información continua y que esta información provee toda la base y el sustento que puede tener la herramienta para que esta herramienta pueda posicionarse institucionalmente en el país, ¿no? Y ya tenemos todo la estructura política que puede dar el pie a este tema. Muchas gracias. Entonces viene la pregunta de Pedro. Pedro. Buenos días, colegas. Muchas gracias por su tiempo. Tenía 2 preguntas, una para Mario. Era sobre el proceso en sí, ¿no?
entendemos que los indicadores, estas 10 metas que se han trazado para evaluación, de alguna manera pueden ser valoradas, ¿no? Quería saber cómo es este proceso de valoración y ponderación en pesos a nivel del índice global, por un lado. Y por otro lado, una pregunta para Javier acerca de, sabemos que en Ecuador ha habido una experiencia previa, ¿no?, de evaluación del índice. Y entendemos que además esta herramienta lo que busca es tomar mejores decisiones, mejores guías a través de las recomendaciones que da el índice. De esa experiencia anterior, de los resultados que salieron en esa experiencia anterior, a este nuevo resultado, ¿qué ha cambiado? ¿Ha servido de algo el índice o no? Gracias. ¿Me dice quién empieza? ¿Sigo? Por favor, Mario, dale. Ok. Sí, bueno, en relación a la fórmula, a la forma de cálculo de las metas, eso está básicamente establecido en la metodología estándar definida por el ITSO a nivel global. Existe todo un procedimiento, protocolos, una caja de herramientas, etcétera. Entonces, el tema está en cuando nos dedicamos o nos enfocamos en una evaluación independiente. Eso es la diferencia, por eso es el más, digamos, ¿no? El ITSO más, que es una evaluación independiente que permite determinar puntos de referencia específicos para propósitos de comparar lo que se quiere alcanzar. Es decir, a nivel local se pueden determinar metas específicas diferentes a las que la metodología global está planteando. Es decir, uno puede decir, mira, tengo una política pública, por poner un ejemplo, el turismo, si lo tenemos con un nivel bajo, una puntuación baja a nivel nacional, puede decir, lo que me voy a proponer es que voy a subir 5 puntos, 10 puntos en turismo, en un caso. O puede decir, ahora tengo el número, si tiene medido el número de turistas, puede decir, tengo a este momento 30.000 turistas visitando un área protegida o visitando la provincia o el espacio geográfico que se está analizando y me pongo una meta de duplicar ese valor. Es decir, uno puede establecer la meta a conseguir. Entonces, lo que se obtiene al final de cada una de las metas es un valor promedio que determina cuál es la puntuación, como se les ha mostrado en los resultados el día de hoy. Y eso contra el óptimo, digamos, el máximo, que es 100, y da la puntuación, lo que se obtiene es un promedio ponderado como índice, pero vamos a tener las calificaciones tanto a nivel de meta como de submetas diferenciado para ver cuál es la situación en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué permite eso? Además, vamos a tener cuáles son las presiones, que es lo que está afectando al cumplimiento de esas metas, y vamos a tener cuáles son las resiliencias. Y en base de eso vamos a saber dónde se debe fortalecer. Todo eso, pues, como les he mencionado repetidas veces, identificado conjuntamente con los actores. Entonces, los actores donde se está implementando el índice sabrán qué es las prioridades y dónde se tendría que enfocar para poder mejorar la calificación en el futuro. Entonces, allí es donde deberían haber diferentes instrumentos de planificación. Uno, lo que ya ha mencionado Javier, entrar desde la instancia de planificación a nivel nacional para que pueda ser esto
por algún, digámoslo, mandatorio, si quisiéramos decirlo, cada año, cada 2 años, cada 5 años, se realizan evaluaciones para ver cómo se ha progresado, se han alcanzado los objetivos, si están más cerca de los objetivos, más distantes de los objetivos o no. Ese es un caso, pero ese es un esquema a nivel paraguas, por llamarlo ahora, para darle un marco general obligatorio. Pero hay otras instancias a nivel local que son donde ya tienen el mandato y donde lo que tienen que hacer es implementar. Es decir, para solucionar el problema de aguas servidas, digamos, en la calidad del agua que finalmente llega al océano y que va a afectar a los bañistas locales que están haciendo uso de ese recurso, no necesitan nada más que implementar sus normas, sus propias normas. Es decir, van a tener que sancionar a quienes no estén cumpliendo con los valores límites permisibles, o tendrán que solucionar sus propios problemas de alcantarillado o principalmente tratamiento. Entonces, esos temas son identificados a través del proceso y no van a necesitar ninguna otra obligación, ningún otro mandato, pues ya tienen el mandato constitucional, legal y normativo específico que dicen que los municipios, en este caso, son los que tienen que resolver ese problema. Entonces, digamos, son diferentes niveles en los cuales de gestión a través de cada uno de los actores puede definir ya qué le corresponde hacer en su respectivo ámbito de acción para contribuir a poder mejorar el puntaje en el área de estudio. Lo que te podría comentar hasta ahí. Javier. Gracias, Mario. Sobre la segunda pregunta, Pedro, hay dos escenarios de la respuesta, ¿no? La una, bueno, el antecedente, como ya lo mencioné también en la primera parte de la presentación, fue que Conservación Internacional, cuando existió una institucionalidad que aglutinaba al sector de administración de los espacios marinos y costeros, la CETEMAR, la Secretaría Técnica del Mar, ¿no? Y con el apoyo de fondos del Estado en aquel entonces, y tomando en consideración la plataforma tecnológica y el apoyo de Biótica también en aquel entonces para conducir el primer índice de salud de los océanos de Ecuador, se realizó esta estimación en el Golfo de Guayaquil. Y con ese antecedente y con esa primera historia, lo primero que se hizo fue generar capacidades locales, nacionales, del índice de salud de los océanos, que en su momento hubiéramos querido que queden institucionalizadas en la Secretaría Técnica del Mar, que lamentablemente luego por decreto ejecutivo también desapareció la institucionalidad y por supuesto la capacidad técnica se disgregó. No puedo decir que la capacidad técnica desapareció del país, pues la tenemos. Mucha de la capacidad justamente está en Mario Hurtado, Biótica y su equipo técnico que ha conducido el índice de salud de los océanos para Manabí y Santa Elena. Y luego, sobre ese antecedente, contestarte qué pasó en el futuro y cuáles han sido los impactos o qué cambios ha habido. Sobre esa pregunta, Pedro, podría contestarte en términos propios del índice de salud de los océanos. Como no ha habido un siguiente escenario o una siguiente actividad de estimación del índice de salud de los océanos para el mismo sector del Golfo de Guayaquil, no podría definirte numéricamente, como el índice manda, ¿no?, los cambios. Por decirte, si hubo un porcentaje o un estimado de turismo que de lo que me acuerdo en el cálculo del índice de salud de los océanos para el Golfo de Guayaquil fue 0 o muy próximo a 0, ¿no? No podría definirte si ahora ese cálculo, ese estimador para esa meta está mejor.
pues no se ha vuelto a conducir un nuevo índice de salud de los océanos para el Golfo de Guayaquil. Sin embargo, sí puedo decirte que en el ámbito de qué se ha hecho con los resultados de aquel entonces, puedo argumentar que hay muchas acciones positivas que estuvieron directa o indirectamente vinculadas con los resultados de aquel entonces. Directamente vinculadas, la misma Secretaría Técnica del Mar, antes de desaparecer, ¿no?, también elaboró las políticas oceánicas y costeras del Ecuador, y muchas de estas políticas tuvo como base de sustento el Índice de Salud de los Océanos del Golfo de Guayaquil. También puedo decirte que a nivel de los estadísticas que lleva actualmente, sobre todo el sector turístico, el sector público turístico, para tomar el número de visitas y el número de personas que visitan provincias o lugares icónicos de cada provincia, ha sido fortalecido a través del resultado que tuvo Mario en aquel entonces, o que hubo del estudio que conducimos entre Conservación Internacional, la CETEMAR, y apoyados por el grupo técnico que lideraba Mario, ¿no? Ha habido una mejor predisposición de tener mejor estadística para definir el número de visitas y algunos temas más puntuales en términos de turismo. También puedo decir que desde aquel entonces el conocimiento de las especies icónicas, que es una de las metas, una de las submetas que está en la metodología del Índice de Salud de los Océanos, también ha sido mejorada, y el Golfo de Guayaquil tiene un mejor conocimiento de las especies icónicas que están distribuidas en el Golfo, ¿no?, permanentemente, o de aquellas especies que nos visitan temporalmente y que ahora hay un mejor entendimiento y mejor conocimiento espacio-temporal de estas especies, y producto directo o indirecto de aquel conocimiento que nos brindó el Índice de Salud de los Océanos del Golfo de Guayaquil, como temas que podría generar como especie de debate y de conocimiento, pero desde mi óptica, ha habido muchos avances que han estado relacionados con ese primer ejercicio que fue conducido en ese espacio que ya mencioné anteriormente. Si me permites complementar. Mario, adelante. Ajá. Sí, si bien es cierto lo que dice Javier, no hay, digamos, dos índices comparativos en temporalidad, pero desde el punto de vista estadístico, lo que podemos ver, digamos, en los diferentes componentes, si ponemos dos grandes componentes, uno protección y el otro lado uso, como les mostré en un esquema equilibrado, lo que podemos ver es que se han mejorado las metas de economía y subsistencias. Eso quiere decir que había una mayor inyección económica, no desde el punto de vista gubernamental. Eso lo hicimos nosotros un análisis complementario y pudimos ver que, por ejemplo, la pesca artesanal había tenido un mejor desempeño, pero no por una inyección pública gubernamental, sino por su propia iniciativa y su propio emprendimiento, porque analizamos fuentes de la instancia regulatoria de la Superintendencia de Bancos, que nos mostraban datos de que el sector pesquero había obtenido un financiamiento considerable desde 11 millones de dólares a 149 millones de dólares durante los últimos 5 años. Entonces es un crecimiento importante que finalmente es lo que se inyecta en la economía y va a dar un mejor desempeño en la economía. Entonces puedes ver cosas muy concretas como esas, digamos, ¿no? En cuanto, si lo ves en el otro lado en el lado de biodiversidad o en el lado de protección, no en el lado económico, se puede ver de que no hay avances significativos. Digamos, la calidad del agua sigue siendo deficiente. En este caso, me digo a través de población servida,
la información sobre biodiversidad, si bien se han hecho avances importantes en relación con especies en la primera milla náutica, todavía tenemos vacíos del conocimiento importantes, pero en definitiva progresos como por ejemplo de listas rojas de especies marinas en el Ecuador no existen todavía, a pesar de que nosotros avanzamos en esta evaluación en esa dirección. Pero puedes ver y puedes notar con claridad esas diferencias que podríamos llamarlas cualitativas de alguna manera, cuantitativas. Son cualitativas, son evidentes. No hay un avance significativo en función de las metas que tienen que ver con la protección. Curiosamente, a pesar de que se ha fortalecido el marco normativo ambiental, en cambio, tienes un fortalecimiento de aquellas metas que tienen que ver con la producción. Entonces, tienes la pesca, el transporte. En el transporte marítimo hay un importante crecimiento. Es decir, puedes mirar muy claramente las diferencias en el estado actual y en las tendencias al crecimiento de unas metas, mientras que en otras se mantienen estáticas o incluso las presiones se han incrementado. Entonces, sí puedes tener una lectura que entiendo que por donde va la pregunta, si puedes ver cuáles son las tendencias, si se han mejorado o no las condiciones. Entonces va a depender de cada meta y en términos generales lo que te he comentado. Pero el punto principal allí sería, como ya lo mencioné anteriormente, de que exista un involucramiento directo en los instrumentos de planificación locales para articular esos insumos dentro de los planes de acción locales y dentro de acciones sectoriales específicas locales, en donde los vacíos donde se pueda mejorar las resiliencias y donde se puedan bajar las presiones. Lo que te puedo comentar. Muchísimas gracias. Quería recordarles también a los espectadores que tienen una parte de abajo, si no les sale lo de levantar la mano, pueden poner preguntas y respuestas o chatear y pueden poner sus preguntas allí. El biólogo Luciano Ponce me dijo que no logra conectarse, en este momento tiene problemas de conexión, se disculpa mucho, pero quería pedirle a Mario y a Javier, porque en esta parte de la presentación hay dos aspectos súper claves del índice de salud del océano, que es el rol de la autoridad y también todos los logros que tuvimos en cuanto a comunicación y esta articulación de participación de los actores. Quería ver si es que nos puede Javier o Mario ayudar en esta parte, ustedes que además estuvieron apoyando al Ministerio del Ambiente en este proceso. Preferiría si por favor Javier lo puede hacer y yo le complemento en lo que sea del caso. Javier. Con mucho gusto, Mario. Con mucho gusto, Diana. Adelante, por favor. El rol de la autoridad ha sido muy importante, ¿no? Desde el enfoque del proyecto de iniciativa de pesquerías costeras, como lo mencioné anteriormente. El enfoque es vincular a la autoridad como los puntos focales de la gestión de este proyecto, fuertemente articulado con el trabajo en campo de las instituciones como Conservación Internacional y WWF bajo el liderazgo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para conducir este tipo de herramientas y este tipo de trabajos que están en el plan de trabajo del proyecto marino, del proyecto de iniciativa de pesquerías costeras. En ese enfoque, la autoridad nos ha permitido, en primer lugar, ¿no?, vincular a los actores claves a través de su plataforma para tener una mejor participación, para tener una mejor convocatoria y para que la gente que debe de estar participando, los actores claves, que ya mencionó Mario en una de sus láminas,
como uno de sus primeros elementos de trabajo de construcción del índice de salud de los océanos, estén participando y estén activos durante todo el proceso de estimación del índice de salud de los océanos. Siguiente, por favor. Y por eso el rol de la institucionalidad, sobre todo de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, como punto focal del componente 2 de este proyecto, fue ayudar a Conservación Internacional a realizar las convocatorias, a definir los actores bajo la metodología ISO, a convocar y a tener una plataforma muy fuerte de convocatoria y de participación, donde estos grupos, denominados el Grupo Meta bajo la metodología, se dieron cita en los diferentes talleres de trabajo que tuvieron lugar en las provincias de Manabí y Santa Elena y que permitieron que diversas instituciones que tienen que ver con el ámbito de la administración de los espacios marinos y costeros se dieran cita en estos talleres. Siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver en esta lámina, la participación fue amplia. Mucha de la participación vino del mismo sector público, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente de las dos provincias de Manabí y Santa Elena como gobiernos provinciales, ¿no? Las prefecturas, pero también los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y algunas juntas parroquiales que también participaron en el proceso, que tienen que ver con el ámbito de la gestión marina y costera. También tuvimos participación a través de la convocatoria del Ministerio, de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente, de academia, de la academia como parte del vínculo por ser una herramienta muy técnica y que la visión de conservación internacional y la visión del proyecto en términos general también fue vincular a la academia para que la academia también se posicione de esta herramienta y pueda continuar en su ámbito de estudio con estudiantes que puedan ver en el índice de salud de los océanos una carrera y una forma de también proyectarse profesionalmente. De igual forma, tuvimos mucha participación de diferentes otros actores, como la misma Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos acompañó en todo el proceso, ¿no? Organizaciones organizaciones no gubernamentales, como WWF, Conservación Internacional, y otras que fueron invitadas a los eventos, la Armada del Ecuador, la Autoridad de Pesca, y un sinnúmero de actores que participaron en más de 12 talleres que fueron conducidos, ¿no? En las provincias de Manabí y Santa Elena, que usamos como plataforma de trabajo y los espacios para tener estas convocatorias a las mismas oficinas y espacios de trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente de la prefectura de Santa Elena y del municipio de Manta para los diferentes momentos de trabajo. Como ustedes pueden ver en las fotos que acabaron de pasar muy rápidamente, ¿no? En cada una de las reuniones tuvimos esta participación activa, constante. Hubieron actores que fueron claves y que fueron constantes en cada momento de la planificación, del desarrollo y de la estimación de la meta, pero por supuesto dejando claro que como fue un proceso participativo, estuvieron siempre dando sus puntos de vista, comprometiéndose a revisar los subproductos y productos, validando cada uno de los pasos y de los productos de sus productos y dando también sus criterios desde el mismo momento que nos pide la metodología estimar estos 4 momentos como los momentos que se estima de las presiones, la resiliencia, en fin, los momentos más ligados a la metodología del índice. Siguiente, por favor. Entonces, para resumir, básicamente la autoridad ambiental a través de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera utilizó la plataforma de esta subsecretaría para la convocatoria a los diferentes eventos de planificación y construcción del índice de salud de los océanos. Se coordinó con los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente de la prefectura de Santa Elena
y del municipio de Manta para tener mayor impacto de convocatoria e involucramiento de las instituciones identificadas en el grupo Meta. El objetivo de estos encuentros fue socializar los resultados preliminares del estudio sobre el índice de salud de los océanos, que fue calculado a partir de un proceso participativo con expertos, técnicos, investigadores y tomadores de decisión del ecosistema marino y costero, los denominados Grupo Meta. Cada encuentro tuvo participación puntual sectorial acorde a la temática del taller. Por ejemplo, solo para que vean el corchete, solo lo que ustedes pueden ver en el corchete y como ejemplo, ¿no? En el taller número 3, tuvo un enfoque de participación de los actores productivos sectoriales y ese taller fue muy vinculado al sector productivo, pescadores, gremios del turismo, etcétera, que vieron también resultados preliminares y la metodología de estimación del índice y participaron activamente en este taller. De igual forma, hubieron talleres dirigidos específicamente para científicos y expertos, para autoridades y un taller más amplio en términos de número de taller para la validación con actores en general. Hace un momento les mencioné más de 12 talleres porque cada taller se dividía en 2 talleres a la vez. Uno en la provincia de Santa Elena, uno en la provincia de Manabí y al final tuvimos un taller adicional con comunicadores y medios de comunicación que fue para darle mayor impulso y mayor visibilidad de los resultados de la estimación del índice de salud de los océanos de las provincias de Manabí y Santa Elena en los principales medios de comunicación del país. Siguiente, Diana. Los principales logros que tuvimos es que en total tuvimos la participación de 61 representantes de entidades públicas y privadas como las que ven en la lámina y que ya no las voy a mencionar, ¿no? Pero básicamente se destaca la participación del Estado a través de sus instancias, la Armada, las autoridades de pesca y ambiente, las autoridades portuarias, los institutos de investigación como el INOCAR y el Instituto Nacional de Pesca, los ministerios de Defensa y Turismo, las ONGs de conservación, la academia, en fin, las cámaras productivas, y la participación estuvo muy amplia en todos los talleres conducidos para el índice de salud de los océanos. La siguiente. Se cumplió con un proceso de socialización de resultados con actores claves del sector público y productivo para las provincias de Manabí y Santa Elena. Adicionalmente, se realizó una presentación de resultados a periodistas y se difundió ampliamente los resultados de la estimación del índice de salud de los océanos en medios de prensa. Más de 15 periodistas de medios nacionales y locales participaron en dicho evento. La siguiente, por favor. Vemos algunas láminas donde diferentes medios de comunicación, principalmente el diario El Universo, la prensa, como el diario El Universo y el diario El Comercio, dieron cobertura amplia a la estimación del índice de salud de los océanos y a los resultados del índice de salud de los océanos. Pero también prensa de audiovisual como Ecoavisa, TC Televisión, Ecuador TV también dieron amplia cobertura a los resultados del índice de salud de los océanos y hubieron muchos otros momentos de entrevistas personalizadas a quienes hacemos el proyecto de iniciativa de pesquerías costeras desde el lado de Conservación Internacional, PNUD, Biótica, que nos ha ayudado en la estimación del índice de salud de los océanos, en fin. Y básicamente esto es un logro que resalta el Ministerio del Ambiente, ahora Ministerio del Ambiente y Agua, con un nuevo cambio administrativo que ha sufrido la institucionalidad o a la que se enfrenta la institucionalidad pública, ¿no? Que ha permitido la fusión de estos dos anteriores a entidades públicas, el Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua, y nada más lo que hace es resaltar los compromisos de este actual ministerio para mejorar la calidad de los océanos y que estos compromisos son vinculantes a la normativa ambiental vigente y a los convenios internacionales como el Convenio de Biodiversidad Biológica y a las metas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La divulgación de los resultados entre las instituciones competentes en la salud de los océanos promueve la articulación de planes de acción interinstitucionales, pero también promueve toda la normativa legal vigente, sobre todo en el ámbito de la conservación de la biodiversidad del país. Esta es la presentación que estuvo a cargo de Luciano Ponce y que tuve el honor de representarle. Mario. Muchísimas gracias. Mario, ¿tienes algo que acotar? Algo adicional, no sé, más bien si hay alguna pregunta sobre este tema, va a ser en general es la óptica de la autoridad en relación, quizás lo único que podría añadir en términos generales es que en realidad el logro principal no está medido dentro, esta es una perspectiva personal, desde el número de participantes, el número de instituciones. Creo que el logro más importante es la toma de conciencia de los diferentes actores, de los diferentes sectores, de los problemas que afectan la salud de los océanos y qué es lo que está dentro de su ámbito de acción y de su responsabilidad de corregir para poder mejorar esa puntuación baja, si es el caso, o en algunas otras, como el caso de maricultura, por ejemplo, que tuvo una puntuación muy alta, la mayor, 100, pero quizás esa puntuación de 100 en maricultura, que está dado por la producción, por el comercio, por la exportación del camarón, probablemente hay que mirarlo con cierta alerta también, porque allí ya no tiene más espacio. Y cualquier crecimiento que se pueda hacer en ese sentido no significa, no estaría exento de impactos en el ambiente. Entonces, mi perspectiva como logro alcanzado importante es más desde el punto de vista cualitativo, de la toma de conciencia de los actores directamente involucrados en los procesos de gestión marina costera. Lo que podría complementar. Gracias. Hay una pregunta de Andrés. Andrés, sigue. ¿Perdón? Hay una pregunta de Andrés Charela. Andrés, ya te he dado la palabra. Si deseas, ya puedes hacer tu pregunta. Gracias. Parece que no se puede activar el audio. Si no, puedes escribirnos acá en el chat la pregunta. ¿Puedo ahora? Sí, sí, sí. Ya, entonces, de acuerdo a las exposiciones que he podido ver hoy día, algo que sucede en el PEC, que hay un gran esfuerzo de las autoridades y entes técnicos, vamos a decir, de contribuir a que el índice de salud del mar peruano, en este caso, mejore, que sea en niveles positivos. Pero dentro de los actores, el más importante es el pueblo en general, el que trabaja día en el mar. Entonces, ¿cuál es la actividad, en este caso de Ecuador, para poder legitimar todos estos lineamientos que he escuchado y a manera de un protocolo se eduque al poblador costero a que contribuya a no deteriorar el mar? Gracias.
No sé si quieres responder, Javier, o quieres que vaya yo. Hola, Andrés, muchas gracias por tu pregunta. Parte de la pregunta que acabas de hacer, creo que fue también revisada previamente con cómo institucionalizar o cómo dejar que esta herramienta y los resultados de este esfuerzo no se diluya en el tiempo, ¿no? Ya Mario nos ha dado muchas luces sobre cómo a través del actual marco jurídico la herramienta es un medio poderoso para ayudar a los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente, a tomar medidas que son necesarias y que son de ejecución obligatoria por el marco normativo actual, y el Índice de Salud de los Océanos contribuye a que estas instituciones como los gobiernos autónomos descentralizados vean los resultados del índice como positivo en términos de una herramienta útil que les puede servir para su gestión. ¿Cómo continuar para que la herramienta no se diluya y se pierda en el ambiente? Ya también lo mencionó Mario. Básicamente necesitamos hacer este esfuerzo de ponernos metas como país, de elevar las metas y submetas, o los valores de las metas y submetas que actualmente tenemos, y si nos ponemos ese objetivo a mediano y largo plazo, como mencionaba Mario, por ejemplo, si tenemos una meta de biodiversidad que está baja en este momento para estas provincias por abajo de 60 y queremos subir 5 o 6 puntos, basta con tener ese mecanismo dentro de un marco jurídico nacional para saber que el índice vale y que el índice va a ser posteriormente, en unos 3 o 4 años, va a volver a utilizarse y estandarizarlo. ¿Cómo hacer que la población, el de a pie, el pescador, el comerciante de productos pesqueros, el usuario del agua en los hogares, ¿no? Y las descargas domésticas, por poner un ejemplo, siendo los usos y los abusos hacia los espacios marinos y costeros muy amplios, pero solo con estos ejemplos? ¿Cómo hacer para que el usuario de a pie tenga mayor conciencia sobre los impactos que causan sus actividades y cómo mejorar el comportamiento de estos usuarios? Es una gran interrogante. Habrá muchas actividades y gestiones que hacer desde lo local, desde los gobiernos autónomos descentralizados, pero también a nivel de autoridades centralizadas. Básicamente pasa por procesos y por mecanismos de comunicación, que es donde hemos puesto también mucho esfuerzo desde nuestro lado, no desde el proyecto en sí, para que la comunicación llegue a un público más amplio y que se tome conciencia primero del problema, ¿no? Porque el que no ve el problema no determina que él es responsable también de este problema. Luego de la comunicación, también mejorar el marco jurídico local, principalmente con los planes de acción y ordenamiento territorial, donde hay mucha gestión pública, sobre todo de los gobiernos autónomos descentralizados, para mejorar la calidad de agua, que es uno de los principales problemas que persiste en el país, ¿no? ¿Cómo hacer que las instituciones y la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales participen? Pues enfocando sus esfuerzos en estos temas de la mano con el gobierno y movilizando mayores recursos y mayor tecnología para poder ayudar al país a salir de esta crisis ambiental y poder mejorar los indicadores del índice de salud de los océanos. No, esto tiene que ir de la mano y no podemos hacerlo de forma separada. Necesitamos institucionalizar la plataforma para que no se pierda, no se diluya la capacidad técnica, y por eso también la importancia de vincular a la academia en todos estos procesos, porque al final del día los técnicos que actualmente ya tienen el conocimiento, no, por alguna razón van a perder la motivación o van a perder la continuidad. Necesitamos que la academia sea un vínculo importante
del esfuerzo que se está conduciendo y dejar también latente y vivo el índice de salud de los océanos en la academia, ¿no? Entonces vemos que hay muchas aristas en su pregunta, que es muy amplia y muy buena a su vez. Le agradezco por su pregunta. Y básicamente eso es parte de la reflexión a la que me trae su pregunta. Yo sé que Mario va a querer complementar, pero podría justificarla a través de al menos de esta parte de la visión. Por supuesto, puede haber mucha más elementos de juicio en esta respuesta. Mario. Sí, gracias. Bueno, hay un tema adicional que considerar. Al momento se ha calculado el índice. Hay una fase que contempla la metodología, que es la difusión. Ese es un tema que, que si bien se consiguió durante el proceso, todavía faltarían la publicación de los resultados, porque lo que nosotros hacemos usualmente, una vez terminado el proceso, lo ponemos en la página web, en el portal de ITSO, y cualquiera lo puede usar como experiencia. Pero lo otro es lo que Javier está señalando como importante, digamos, la toma de conciencia de los tomadores, disculpen la redundancia, de los tomadores de decisión. Sí, ellos tienen que estar vinculados, y aquí la estrategia y el mecanismo de comunicación tiene que ser impulsado, y en realidad debería ser la autoridad, una presentación de la autoridad, la que conteste cómo piensa implementarlo o instrumentarlo. Pero si mi perspectiva desde fuera como un actor externo es que no es una sola autoridad, ya se han involucrado los diferentes actores, han tomado conciencia, pero alguien debe impulsarlo, no solamente desde el punto de vista de organizaciones no gubernamentales o gubernamentales, sino también debe estar vinculado esto con el proceso educativo mismo. Es decir, hay algunos programas de educación ambiental marino-costero y otras iniciativas, pero creo que va también desde el punto de vista de educación. Una cosa es comunicación, la otra sería educación, y la otra una ejecución de actividades de las diferentes instancias y no solamente de un solo actor. Es una complementación entre los diferentes actores del desarrollo sostenible, porque esto no lo estamos mirando como un tema ambiental. El tema ambiental es uno de los componentes, como le mostré en la gráfica inicial de mi presentación. Aquí tenemos los aspectos sociales y los aspectos económicos fundamentales dentro del concepto general de desarrollo sostenible. Entonces, la comunicación y la educación debe ser en todos los niveles, no solamente desde el punto de vista educativo o académico, curricular, sino incluso los tomadores de decisión a nivel de las instancias políticas. En ese contexto, creo que el rol de las organizaciones no gubernamentales como CI, como las otras organizaciones que están trabajando en el ámbito marino costero, obviamente en este caso liderados por CI en el caso de Ecuador, pueden tener un rol muy importante desde el punto de vista de comunicación y educación a los diferentes niveles, que empezaría por la publicación de los resultados y la difusión correspondiente. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias, Javier. Mariano. No. Bueno, ya vamos a dar cierre a esta actividad. Les agradecemos muchísimo por su participación. Para nosotros es súper importante conocer sus apreciaciones para mejorar para siguientes actividades. Entonces, las personas que se inscribieron recibirán una encuesta de satisfacción a sus correos
Las que no, les voy a compartir ahorita en el link, las personas que nos inscribieron, que me envíen un correo a dianavaldospinos@undp.org. Y también en el mismo link les enviaría un formulario para que me ayuden con sus nombres y su correo para enviarles el certificado de participación. Esperamos que este espacio haya sido de su provecho y finalmente doy palabra a mi colega Pedro Zavala para que dé cierre a esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Mario. Ha sido muy gratificante su participación. Muchas gracias a todas las personas que han participado de este primer webinar. Es el primero de varios. El proceso de índice de salud de los océanos es una experiencia que se va a llevar a cabo en el Perú de manera individual o especializado por primera vez. Y está liderado por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción. Con ellos venimos trabajando de la mano para hacer la evaluación del índice de salud. Todos los que han participado de esta plataforma van a tener la oportunidad de tener una mayor capacitación. Se tiene previsto tener una plataforma virtual para todas aquellas personas que quieran saber más a detalle sobre los indicadores, las metas, los medios de evaluación, las presiones, la resiliencia. Entonces, los invitamos a que participen de este proceso. Todas las noticias, toda la información está dispuesta y en nuestra página web, ¿no? cfila.org. Y sin más, agradecerles por su tiempo y seguramente estaremos teniendo otro webinar pronto para darle continuidad a esta experiencia. Muchas gracias. Nos han pedido que subamos las presentaciones, entonces no hay ningún problema. Yo subiré a la página web en la parte que les envié el link a la página web que tenemos. Ahí subiré las presentaciones y si es que igual las desean pueden escribirme al correo y yo se las enviaría. Muchísimas gracias. Diana, por favor, también comparten mis contactos como los de Mario. Sebas, ahí creo que en la gracias final había el contacto de Javier. No, en la primera de Javier, ahí estaban los contactos. En la otra, siguiente. No hay. Sí, Ese es Mario. Ahí sí está la mía, ¿no? La puedes copiar y pegar, ¿no? En las presentaciones, cuando yo suba las presentaciones a la página web, voy a poner los contactos de Mario y de Javier por si tienen alguna duda, se comuniquen con ellos y igual los van contactando. Muchísimas gracias a todos por esta participación. Gracias Javier y gracias Mario y esperamos que sigan con nosotros en este proceso del índice de salud de los océanos de Perú. Muchas gracias. Que pasen bien. Buenos días. A la orden. Pasen bien.